Durante todo este tiempo hemos estado orando a las 9 de la noche por nuestro país, por nuestras familias, por la iglesia en Venezuela, por nuestra iglesia, pidiéndole a Dios que haya libertad, que haya bendición, que haya sanidad, que haya salvación. Hemos estado orando para que Dios nos liberte de este virus y también para que Dios se glorifique cada día más en nuestra nación. Sabemos que es importante la oración. Conocemos que el medio para hablar con Dios, el medio con el cual nosotros nos acercamos a Dios es a través de la oración. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo, para que la humanidad se acerque a Dios. Cuando Adán peca, el pecado rompe la relación entre Dios y el hombre, rompe la comunicación. Para eso vino Jesucristo, para restituir la comunicación entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se comunicaba a su pueblo a través de profetas. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que al Jesucristo morir en la cruz del Calvario, nosotros, cada uno tiene libre acceso ante el trono de la gracia. Es decir, podemos acercarnos ante la presencia de Dios para hablar con Él. Qué importante es la oración. Es vital. Porque si Jesús murió por esto y nosotros no hablamos con Dios, entonces no tiene sentido la vida cristiana. No tiene sentido el ser salvos si no oramos. Por esa razón es importante y vital para nosotros, los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que oremos. Es importante y llama la atención que los discípulos a Jesús le dijeron, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer milagros, pero le dijeron, enséñanos a orar. Lo que vemos en esto es que para Jesús la oración era sumamente importante. Y vemos en cada momento crucial de la vida de Jesús, está orando. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano, aún oscuro, para orar. Oraba en todo momento, se apartaba para orar. O sea, era tan importante la oración en la vida de Jesús. Y los discípulos comprendieron esto. O sea, Jesús ora tanto. Jesús siempre está orando y nos pide aún que nosotros oremos. Es importante, debe ser importante entonces la oración. Y por eso le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Entonces, la oración es el medio con el cual nosotros tenemos comunión con Dios. Y a medida que se va desarrollando nuestra vida de oración, va creciendo nuestra intimidad, nuestra comunión, nuestro compañerismo con Él. Importante, muy importante. Es por eso que vemos la importancia y la frecuencia de la oración. A un pastor una vez le preguntaron cuánto tiempo dedica a la oración y su respuesta fue, ¿ha visto usted alguna vez un pez fuera del agua? ¿Cuánta sabiduría hay en eso? Porque un pez fuera del agua ya no es pez, es pescado. Está completamente muerto. El ambiente o su mundo es dentro del agua. Estar fuera del agua es estar muerto. La vida de oración es vital para el hombre. Es como respirar. Esa es la vida del cristiano. Por eso a Jesús, uno de los consejos que dio a los discípulos y a nosotros es, para que no entres en tentación, vela y ora. Está con tus ojos abiertos, bien, siempre pendiente, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que mientras estás velando, mantengas una vida de oración activa, para que no entres en tentación, para que no caigas en la tentación.
Entonces podemos decir que la oración es abrir nuestro corazón a Dios de una manera sincera, sensible y afectuosa. Es a través de la oración que Dios llena nuestro corazón y lo hace rebosar. Es a través de la oración que recibimos sus bendiciones. Es a través de la oración que recibimos la fortaleza. Es a través de la oración que recibimos la llenura del Espíritu Santo. Es a través de la oración que recibimos la salvación. Porque hay que hacer una oración para recibir a Jesús. Es decir, que todo lo que recibimos del Padre es a través de la oración. Por eso la oración es sumamente vital. Algunas características de la oración que podemos ver en la Biblia es que la oración debe ser sincera. Jeremías en el capítulo 29, el versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De la boca para afuera se puede decir cualquier cosa. Y la gente puede creer lo que nosotros decimos de la boca para afuera, sin ellos saber lo que nosotros tenemos en el corazón. Bueno, eso le llamamos hipócrita. Y Jesús en todo momento rechazó la hipocresía y por eso criticaba tanto a los fariseos. Porque los fariseos querían aparentar algo que no eran. Aparentar, ellos decían, pero no hacían. Jesús, enseñando acerca de la oración, dijo que no fuésemos como los hipócritas, porque el hipócrita hace su oración de la boca hacia afuera. La oración que acabamos de leer en este verso nos indica que nuestra oración debe ser sincera, con todo nuestro corazón. La oración también debe ser sensible. Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es un corazón duro, insensible, pero aquí la palabra de Dios dice que Dios nos dará un corazón de carne, un corazón nuevo, con un espíritu nuevo dentro de nosotros. Entonces nuestro corazón debe ser sensible, un corazón de carne. Y sensible porque la presencia de Dios, cuando nosotros oramos, entramos en la presencia de Dios. Para el insensible, orar es como hablar con el colchón, orar con el mueble, hablar con el techo o con el piso, con las paredes. Pero para el sensible, la oración es entrar ante el trono de la gracia, es entrar ante la presencia de Dios. Por lo tanto, al estar en ese lugar de intimidad, al estar en ese altar, somos sensibles a su presencia, lo respetamos porque Él está allí. Y la oración sensibiliza nuestro corazón y nuestro oído, tanto a su presencia también como a su voz. La oración también abre nuestro corazón hacia Dios. Leamos lo que dice Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, cuando oramos, debemos abrir nuestro corazón. No debe haber nada que nosotros no le develemos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, pues debemos abrir nuestro corazón, develarlo, que no haya nada oculto para Él. Tenemos que entender que el que confiesa su pecado, ese es el que es libre, ese es el que recibe la salvación. Pero tú dirás, pero Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Sí, es verdad, pero nosotros al quitar el velo de nuestro corazón, abrir nuestro corazón y presentarnos delante de Él descubiertos, tal cual como somos, diríamos tal vez desnudos,
Y no me refiero a lo físico, sino sin ocultarle nada. Que Dios pueda ver en nosotros algo así como una transparencia, es decir, verlo todo lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que Dios busca, que nosotros verdaderamente abramos nuestro corazón. Y lo que dice el verso es que si lo buscamos con ese corazón sincero, con ese corazón abierto para Él, pues lo hallaremos. Otra cosa es que la oración debe ser en el nombre de Jesús. Juan, en el capítulo 14, el verso 13, Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces lo que vemos aquí es que nuestra oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús, y todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre, Jesús lo hará. La oración es eficaz cuando oramos con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está dispuesto allí en la oración a ayudarnos. Él está dispuesto allí a bendecirnos, a ayudarnos para que nuestra oración sea eficaz, efectiva. ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos. A veces nosotros oramos bajo nuestras limitantes, bajo nuestra visión. El Espíritu Santo nos ayuda en esa oración que para nosotros es limitada, a dirigirla al Padre con gemidos indecibles para que nosotros podamos alcanzar más de lo que hemos pensado, más de lo que imaginamos, podamos alcanzar mucho más. Es por eso que dice también con gemidos indecibles, gemidos que nosotros no podemos entender, gemidos que solo el Padre puede entenderlos. Gloria a Dios por esto. Lo otro que vemos acerca de la oración en la palabra de Dios es que es respondida cuando oramos bajo la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Santiago capítulo 4 verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es claro aquí Santiago cuando dice, pides pero no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. Debe ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo conozco la voluntad de Dios? Bueno, pues hay que leer la Biblia. Lee la Biblia y conocerás la buena y perfecta voluntad de Dios. El otro versículo que tengo está en primera de Juan, capítulo 5, verso 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que quiere decir es que si pedimos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, no nos oye, Dios no nos oye, no responde esa oración. Lo otro que vemos en la palabra de Dios es que la oración debe ser con fe, debe ser con fe. Para eso leamos Marcos capítulo 11, el verso 24, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso lo dijo Jesús. Todo lo que pidiereis orando, pídelo creyendo y lo recibirás. Gloria a Dios. Santiago 1:6 también dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa persona que duda, que no tiene fe, fíjese, no es una persona estable. ¿Quieres ser una persona estable? Bueno, desarrolla tu fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Bueno, la palabra de Dios dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, conoces la palabra de Dios y tu fe va a ser afirmada para creer. Oye, hay tantos milagros en la Biblia, empezando desde la creación del mundo o de la tierra. ¿Cómo Dios creó la tierra?
Bueno, dice que simplemente por su palabra. Es poderoso nuestro Dios, porque crear lo que se ve de lo que no se ve, nosotros no podemos decirle a la nada que cree algo, pero Dios sí, Dios tiene ese poder y eso lo conocemos a través de su palabra y al conocerlo pues confío en Él. Si Él tiene la capacidad de crear de la nada todo, ¿qué habrá imposible para Dios? Nada, absolutamente nada. Yo cuento siempre un testimonio de que mi hermano, éramos más jóvenes de lo que ahora somos, y él, wow, ya lleva 2, 3 carros y yo no tenía ni bicicleta, ni una patineta, unos patines, nada. Y yo comencé a orarle a Dios que yo quería un carro. Y le dije, Señor, dame un carro, aunque sea una lata de leche con 4 ruedas. Empecé a orar así. Señor, quiero un carro, aunque sea una lata de leche con 4 ruedas. Bueno, al tiempo que creen ustedes que Dios hizo, me dio un carro, una lata de leche con 4 ruedas. El carro era más lo que se la pasaba accidentado que lo que rodaba por su propia cuenta. Siempre tenía que estar con otros muchachos de la iglesia empujando ese carro, porque siempre me dejaba mal. Era una lata de leche. Aprendí que cuando yo le pido a Dios poco, me da poco. Y cuando le pido mucho, me da mucho. Pues para la siguiente, yo le dije, yo quiero un carro mejor. Ya yo no quiero un carro, una lata de leche con 4 ruedas. Yo quiero algo bueno. Y le pedí una camioneta. Y comencé a orar por eso. Y Dios me proveyó para que yo comprara ese vehículo. Así que cuando oramos a Dios, cuando le pedimos a Dios, Dios nos dará conforme a lo que tú le pidas, es decir, conforme a tu fe. Porque si tú crees que tu Dios es pequeño, pues la respuesta será pequeña. Pero si tú crees que Dios es grande, todopoderoso, maravilloso, sin imposibilidades, sin limitaciones, pues la respuesta de Dios será grandiosa, poderosa, maravillosa. Una excelente respuesta. Así que yo te invito a que puedas entrar en comunión con Dios. La comunión con Dios es lo mejor. Le conocerás. Verás cómo lo que has aprendido a través de la palabra de Dios, cuando oras, esa letra o toda esa palabra se convierte en vida en ti. Esa palabra va a producir vida a medida que tú comiences a orar y a mantener una relación con Dios. Hay gente que piensa que la oración es tediosa, fastidiosa, y realmente los tediosos y los fastidiosos somos nosotros, porque la oración no es hablar con la pared, la oración no es hablar con un objeto, la oración es hablar con el Dios vivo y con un Dios que escucha, pero que también responde. Porque me gusta mucho lo que dijo Jesús varias veces, Padre, orando, le dijo, Padre, yo sé que tú me oyes. Y es que a veces los cristianos estamos hablando con Dios y no creemos que Él nos oye. Pues déjame decirte, Dios te oye, Dios te oye, está pendiente de lo que tú le dices, está escuchando y dispuesto a responderte. Y es otra cosa que a veces nos pasa, que hacemos las oraciones tan volando, tan rápido, que no esperamos a que Él nos responda. Porque la comunicación es eso, una persona habla y la otra habla. No es un monólogo. Nuestro Dios quiere hablarnos y hay que darle su tiempo para que responda a lo que nosotros le decimos. El profeta Jeremías dice, clama a mí, palabra de Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿cuándo responde Dios? Cuando clamas a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, para que Dios responda, hay que orar. Si no se ora, Dios no responde. Pero va más allá. La respuesta te la va a dar, pero también te va a mostrar cosas
ocultas que tú no conoces. Los secretos de Dios son revelados cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pero cuando oramos. Los secretos no se revelan sin oración. Y eso hay que entenderlo.